Bonjour tout le monde, ¿cómo ça va? Bienvenue encore une fois a una nueva video de Pedagoflé. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una de mis clases en Pedagoflé con Gladys Mambier. Y para la clase de hoy vamos a trabajar el futuro simple. Comment on forme le futur simple? Et bien sûr, on va parler de l'usage, la formación y des exemples, como toujours. Por supuesto, vamos a hablar de su formación, del uso y algunos ejemplos en frases. Voilà, le futur simple, c'est pour parler d'une action future, évidemment, qui n'est pas trop certaine, ¿ok? Vamos a utilizarlo normalmente para una acción futura, por supuesto, pero puede ser con poca probabilidad, ¿ok? Un ejemplo donde lo usan mucho es cuando están hablando del clima. En Francia utiliza más que todo el futuro simple porque el clima puede variar. Por ejemplo, cuando solemos ver en la televisión la periodista hablando acerca del tiempo que va a hacer, normalmente van a usar el futuro simple. Mañana lloverá, habrá mucho calor, etc. Ellos utilizan el futuro simple para esos casos. También en una conversación corriente lo podemos utilizar, pero eso indica que no estamos muy seguros de que eso vaya a suceder. Por ejemplo, así, cuando llegue a la casa te llamaré. Te llamaré, puede ser 60-40% allí, pero si yo digo je vais t'appeler, voy a llamarte, da un poquito más de seguridad, ¿ok? Entonces esa podría ser la diferencia entre el futuro simple y el futuro próximo que vimos en el video anterior. Ahora muy bien, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la formación de este tiempo verbal. On va commencer par les terminaisons. ¿Cuáles son las terminaciones que utilizamos para el futuro simple? Pour la première personne, a, i, se pronuncia e. Para la segunda persona, a, es, se pronuncia a. Para la tercera persona, a, se pronuncia a. Pour nous, para nosotros, o ns, se pronuncia on. Para ustedes o usted, ez, se pronuncia e. Y para ellos y ellas, o nt, y se pronuncia on. ¿Ok? Pour tous les verbes en ER et IR, para los verbos de primer y segundo grupo, ER en IR, es súper sencillo, chicos. Simplemente agarran el verbo tal cual como está en infinitivo y le agregan todas las terminaciones que le acabo de mostrar. Por ejemplo, el verbo étudier, j'étudierai, tu étudieras, il étudiera, nous étudierons, vous étudierez, ils étudieront. Vamos a ver un ejemplo con el verbo finir. Je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront. Con el verbo partir, je partirai, tu partiras, il partira, nous partirons, vous partirez, ils partiront. Et voilà, vous voyez, por eso que se llama futuro simple, es súper simple, chicos. Muy bien, con los verbos que terminan en RE, como prendre, por ejemplo, vamos a eliminar la letra E y con esa raíz vamos a trabajar y vamos a agregarle las terminaciones que le mostré al principio. Por ejemplo, je prendrai, tu prendras, il prendra, nous prendrons, vous prendrez, ils prendront. Rire, je rirai, tu riras, il rira, elle rira, nous rirons, vous rirez, ils riront, elles riront. Y por supuesto tenemos unas excepciones. Como siempre en francés, la excepción no es ninguna excepción porque está por todos lados. Entonces les voy a mostrar las formas particulares. Les formes particuliers, para el verbo aller, la raíz es ir. Súper fácil de memorizar porque se parece a español, ¿no? Entonces diríamos j'irai, por ejemplo. Avoir, su raíz es A-U-R, j'aurai. Courir, su raíz es C-O-U-R-R, je courrai. Devoir, D-E-V-R, je devrais. Envoyer, E-N-V-E-R, j'enverrai. Être, la raíz es como en español, ser. Je serai.
faire, je ferai, falloir, il faudra, mourir, je mourrai, pleuvoir, il pleuvra, pouvoir, je pourrai, recevoir, je recevrai, savoir, je saurai, tenir, je tiendrai, valoir, il vaudra, venir, je viendrai, voir, je verrai, vouloir, je voudrais. Et voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous pouvez partager avec tous vos amis. Ven que fácil es, chicos. Pueden compartirlo con todos sus amigos. Si les gustó este video, déjenme un me gusta y un comentario. Me pueden seguir en todas mis redes sociales como Instagram y Facebook. Y los veo la próxima vez. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine.